Me gustaría mucho darte la bienvenida. Estamos en Andrómeda 3.0. Andrómeda 3.0 exploramos todo lo que tiene que ver con la tecnología blockchain, sobre todo. Y esta noche hablaremos sobre la inteligencia artificial y el impacto que tiene en la sociedad cuando se utiliza de forma conjunta con blockchain. Son dos tecnologías en este momento muy importantes para la sociedad, para la humanidad, para todo el mundo. Es muy importante. Me gustaría presentarte Isabel Benedí. Isabel Benedí nos acompaña esta noche desde España, desde Málaga. Ella es psicóloga y es experta en tecnología blockchain. Ella tiene una empresa, es fundadora de una empresa W3S, si no me equivoco, en Málaga, España. Sí. ¿Correcto? Y ahora y ofrece servicios de ciberseguridad. También habla sobre blockchain, inteligencia artificial. Y bueno, realmente este es tu campo, ya hemos hablado en otras oportunidades y sé que tienes un concepto muy amplio con respecto a la responsabilidad social, si se quiere, que debemos tener con la implementación y el uso de la inteligencia artificial y también de blockchain, viéndolo desde el punto de vista de la protección de los datos. Eso es muy importante en estos momentos donde existen compañías gigantescas, muy grandes, que hacen minería de datos y venden estos datos. Entonces, bueno, nada, bienvenida esta noche. Sí, la verdad que en este área tenemos todos una procedencia un poco ecléctica, ¿no? Porque al final el blockchain y estas tecnologías son unas áreas que son un poco como ya del final de las ciencias, ¿no? Estamos creando nuevas ciencias y por eso son perfiles siempre un poco diferentes, diversos, los que acaban llegando a ese campo, ¿no? Es cierto que son áreas que tienen mucho en común, porque la inteligencia artificial, aunque lleva mucho tiempo en desarrollo, sí que ahora es cuando está cobrando una potencia increíble a través de la computación que ha mejorado tantísimo y también por la cantidad de personas que tienen acceso a esa tecnología actualmente, ¿no? Entonces es ahí donde empiezan los desafíos, sobre todo porque, bueno, desde los ámbitos que tienen mayor poder para controlar esa tecnología hay unos intereses y también por parte de la población hay otros intereses y muchas necesidades de conocimiento. Por eso me encanta que podamos hablar de esto, creo que es muy necesario que todos pensemos juntos y veamos hacia dónde vamos, ¿no?, en estas tecnologías. Exactamente, Isabel. Es una corresponsabilidad de todos como sociedad integrarnos a este pensamiento de poder responsabilizarnos mucho más de nuestras actividades en Internet, del uso de nuestros propios datos. Hay alguien que decía que cuando un servicio es gratuito, como Instagram, Facebook, una plataforma social, es gratuito, básicamente el producto eres tú como usuario. Entonces de ahí viene el uso inadecuado muchas veces de nuestros datos. La blockchain es muy importante en el aspecto de seguridad, sobre todo para la seguridad del usuario con respecto al uso de sus datos. Cuando tú ingresas a una plataforma que está descentralizada, que no está controlada, tiendes a tener mucha mayor seguridad porque tus datos no van a ser, digamos, extraídos de este sistema. Ahora, Isabel, ¿qué opinión tienes con respecto al uso de la inteligencia artificial, que en este momento está muy de moda, es lo más sonado, está en tendencia, sobre todo por ChatGPT, ¿no? Pero sabemos que existen en este momento otro tipo de inteligencias artificiales que no son simplemente herramientas, sino que son mucho más avanzadas. Pero ¿qué opinión te da la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, con respecto a
lo que puede depararnos en el futuro, en qué puede convertirse, de qué manera puede ayudarnos o no en la sociedad, cuál es el impacto que ha tenido ChatGPT en este momento en nuestra sociedad, en momentos que sabemos que, por ejemplo, Google ha dicho que los empleados que votó de sus oficinas, pues básicamente fue por un cambio que hicieron con inteligencia artificial. Ahora esos puestos pueden ser desempeñados por humanos utilizando inteligencia artificial. Realmente es así el esquema que tienen en este momento. Claro, estamos en una coyuntura en la que, como tú decías antes, ya existe la necesidad de diferenciar entre los datos reales o el comportamiento real de una persona respecto de contenido e información generada por ordenador por una máquina, ¿no? Por ejemplo, hay ámbitos como las elecciones políticas en las que se está decidiendo el rumbo de una nación, ¿no? Y es importantísimo diferenciar si realmente esas campañas que se están llevando a cabo pues son contratadas por granjas de clics, ¿no?, que van haciendo popular esa página o esa ideología. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. El problema no está en ChatGPT, sino que está realmente en poder diferenciar qué contenidos han hecho uso de ese tipo de creación artificial y qué contenidos son realmente de origen humano, ¿no? A mí me gusta mucho un proyecto que existe, por ejemplo, en esa línea, no sé si tú lo conocerás probablemente, se llama Internet Archive, y ellos están trabajando mucho por hacer un sistema de verificación de documentos y de la información de lo que sería la cultura mundial, porque existe una manipulación tremenda, ya es posible, a través de todos estos sistemas, cambiar incluso documentos de gobiernos y decir que, pues yo qué sé, que la Constitución española pone que no se puede hacer libertad religiosa o cualquier otra cosa, ¿no? Y manipular ese documento, colgarlo ahí, y toda la población que accede a él en una búsqueda, pues claro, puede confiar en que eso es el documento original, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, están trabajando en hacer una biblioteca mundial de ese tipo de documentos para verificarlos allí, cuál es el original que realmente corresponde y que no tiene ningún tipo de intervención así manipulativa por parte de máquina o de cualquier poder, ¿no? Es cierto que la blockchain se ha empezado a conocer después que las criptomonedas. La gente empezó a escuchar criptomonedas, se quedó un poco con eso, y es quizá lo que la mayor parte de la gente ha llegado a escuchar actualmente. Ahora ya las personas van viendo que existe una cosa que es el blockchain, y yo les suelo decir que al final pues es un sistema de registro, no tiene como finalidad tiene esa, ¿no? En principio la blockchain es un sistema de registro, pero un sistema de registro se podría llamar también un sistema de control, porque al final un registro tiene la voluntad de establecer un control, y quién ejerce o quién se queda con ese control de esa información, pues es una cuestión muy importante, ¿no? Sobre todo cuando es información que está influyendo en aspectos pues como sistemas de salud de las personas, ¿no? O seguros, o contrataciones de personal para empresas, o incluso, pues como en China, se puede establecer un sistema por el que la gente puede tener ese tipo de puntuación social que le va a vetar o le va a beneficiar para acceder a recursos y cualquier tipo de beneficio social o posibilidad en su vida, ¿no? Entonces, no es que vamos a ver unos zapatos porque nos salen unos zapatos. Esto era antes, ahora estamos en otra etapa, estamos cambiando y las finanzas y todo se van a ver muy afectadas por estas decisiones que a veces ni siquiera van a pasar por una persona, sino que va a ser un sistema, un algoritmo, una inteligencia artificial, quien va a decir y decidir sobre el futuro de cada uno en esos aspectos. Entonces esa es la trascendencia real que tiene el desarrollo de una inteligencia artificial ética, podríamos decir, y de una buena aplicación de la blockchain. Muy interesante, de verdad. Muy bueno tu reflexión, porque fíjate,
Específicamente China tiene un sistema de vigilancia completo. Utilizan cámaras en todas partes, en las grandes ciudades, muchas cámaras en todas las ciudades, y un sistema de inteligencia artificial. Pero el sistema de ellos tiene varios años, creo que tiene 5 años más o menos, claro, ha ido mejorando. Y pueden reconocer, tienen la capacidad de reconocer el rostro de una persona en un fotograma rápido, muy rápido, y establecer, por ejemplo, cuando hay una manifestación, quién es esa persona, ubicarla en cuestión de segundos, su número de teléfono bancario, su domicilio, y le tocan a la puerta. Claro. Usted estuvo este día en una manifestación en contra del Partido Comunista Chino y usted va preso. Son cosas que están ocurriendo realmente y la inteligencia artificial está ayudando a que esos sistemas de control sean mucho más eficientes. Ahora, ¿a dónde vamos a llegar si la inteligencia artificial llega a ser descentralizada en un sistema blockchain? Entendiendo que cada nodo de la inteligencia de blockchain puede convertirse en un nodo de procesamiento. Imagínate una inteligencia artificial que sea disgregada en internet, en todos los dispositivos, teléfonos, computadoras, de escritorio, en todos los dispositivos, incluso en la IoT. Sería básicamente una red neuronal donde esta entidad virtual puede hacer vida, básicamente. Y es muy interesante el hecho para la conversación que sea psicóloga, Isabel. Te digo por qué. Porque entramos en un ambiente con inteligencia artificial que es muy, digamos, poco explorado o poco conocido por el común denominador, las personas que realmente no están hablando mucho sobre el tema. Que la inteligencia artificial pudiera llegar en un momento a tener autoconciencia, o sea, ser consciente de su propia existencia, por lo menos. Sé que el concepto de conciencia todavía sigue siendo debatido por filósofos, por psicólogos, y se ha hablado mucho sobre eso, incluso dónde la tenemos, dónde tenemos esta conciencia plenamente desarrollada en nuestro cerebro, en fin. Ahora, ¿qué ocurriría si la inteligencia artificial llega a ser autoconsciente y se convierte en un ser sintético? Porque no sé qué otro término se le puede dar a una criatura artificial virtual, ¿ok? Que en todo caso viene a ser la mente y el hardware viene a convertirse en su cuerpo, ¿correcto? Los servidores, computadora, en fin. Entonces, quisiera escuchar un poco tu opinión sobre eso. Claro, a mí ya me empieza a recordar un poco al Golem, ¿no? Cuando lo describes así, porque sí que es una creación, pero es casi un espejismo, porque al final lo que refleja es lo que nosotros estamos haciendo y con la información que nosotros le estamos alimentando. No se nos puede olvidar que está bebiendo de lo que le damos. Es decir, igual que cuando tú tienes un ser humano, un niño, y tú lo vas a criar, depende mucho de dónde se cría ese niño, el resultado, ¿no? Porque una cosa viene determinada por el hardware, pero la inteligencia es un proceso interactivo con el medio ambiente en el que está. Correcto. Entonces se va a desarrollar de una manera u otra dependiendo de ese medio ambiente, cómo le influencia y qué datos le aporta. Porque va a hacer un procesamiento sobre eso en función de su capacidad, pero siempre sobre ese dato y la evolución de ese ambiente y lo que ese ambiente le va diciendo que es importante o lo que le va prohibiendo, ¿no? Uh-huh. Y igual que las sociedades y las personas hemos tenido que establecer algunas normas para la convivencia y la supervivencia, yo creo que va a ser necesario hacer ese tipo de regulación para que realmente la inteligencia artificial pueda crecer en un sentido positivo y haga también crecer a la humanidad. Porque, bueno, pues como cualquier otra herramienta, no vamos a decir arma, porque va a sonar muy fuerte, pero como cualquier otra herramienta,
dependerá del uso que le demos, ¿no? Tú puedes coger un martillo y clavar un clavo, o puedes coger un martillo y pegar a una persona, ¿no? Entonces la herramienta va a hacer lo que nosotros le digamos y tenemos la responsabilidad de regularla también y de hacerla crecer positivamente. Quizá las empresas que han desarrollado esta tecnología como ChatGPT se han focalizado mucho en los perfiles técnicos y en hacer un experimento un poco sin un objetivo claro, ¿no? Y bueno, sí que tiene muchos sesgos actualmente por la misma información que le han dado y por el mismo tratamiento que hace de la información. Por eso que estábamos hablando, el algoritmo que tiene es muy secado realmente, no da buenos resultados. Si os dais cuenta, muchas veces hace unas aberraciones que son evidentes y otras no serán tan evidentes, porque claro, depende de quién recibe esa información, la capacidad crítica que tenga, pues siempre vamos a llegar al mismo punto. La sociedad es la que va a ver también con su capacidad crítica si esa información es correcta o no, pero claro, no todo el mundo tiene la misma capacidad crítica ni está en la misma vulnerabilidad en cada momento, ¿no? Así que yo creo que sí que el futuro próximo es una regulación evidente de los sistemas de inteligencia artificial y de todas las empresas que los utilicen. Uh-huh. Correcto, sí, la legislación es muy importante para un sistema tan poderoso. Es un sistema tan poderoso porque nosotros, muchísimas personas continúan viendo la inteligencia artificial como una herramienta. Yo insisto mucho con la parte de la autoconciencia, sobre todo porque es algo que es posible. Es posible porque se han copiado modelos neuronales del cerebro humano a través de tomografía, actividad bioquímica del cerebro en tiempo real, y se han pasado esos datos a una computadora. Ahora mismo, el fundador de OpenAI, es decir, de ChatGPT, Elon Musk, él tiene una empresa también que desarrolla tecnología que permite descargar los datos directamente del cerebro a una computadora. Okay. Todo esto, claro. Entonces, descargan los datos, pueden hacer modelos computacionales de una red neuronal real de un cerebro humano, y básicamente tendrías un clon tuyo en una computadora. Ahora, es muy interesante. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, la tecnología. Incluso han habido películas, se han hecho películas con esta temática. Pero si nos vamos a ver objetivamente, en los últimos 60 años solamente, lo que había, o incluso mucho más tiempo, lo que antes se veía como ciencia ficción, hoy en día es una realidad completa y absoluta. Por ejemplo, en los libros de Julio Verne, los submarinos, el viaje a la luna, ¿okay? Era algo completamente de ciencia ficción y una historia de hadas en ese momento. Fue un visionario y realmente ocurrió. Se convirtió en ciencia dura y real. Isaac Asimov. Isaac Asimov es uno de mis autores favoritos. ¿Por qué? Porque él hablaba de la inteligencia artificial, de la robótica. Él lo ve desde el punto de vista de la robótica, y él hablaba sobre un espíritu que se va creando dentro de la máquina, que es la conciencia. Recuerda que los algoritmos de una computadora van evolucionando. Ellos van cambiando a medida que obtienen información, hay interacción y cambia. Si interactúa continuamente con un ser humano, con datos generados por un ser humano, puede terminar pensando exactamente igual a un ser humano. Y es la forma como la estamos entrenando. Cuando tú mencionaste la parte del desarrollo de la inteligencia artificial como si fuese un niño, es completamente así, completamente. De hecho, en Canadá hay una empresa de desarrollo de inteligencia artificial que tiene un niño digitalizado. De hecho, el programador digitalizó a su propio bebé de 1 año, y lo entrena, es decir, le enseña
haciéndole morisquetas, por ejemplo. ¡Bu! Y lo asusta en la pantalla. El sistema tiene una cámara de alta definición y el bebé llora, ¿verdad? O interactúa y juega y va aprendiendo poco a poco el desarrollo de un ser humano normal. Ahora, con todo este acceso a los datos, mi pregunta es, los sistemas de inteligencia artificial que tienen acceso a tantos datos, de hecho hay inteligencias artificiales que están conectadas a Internet y pueden ver el concepto de libertad, analizarlo, ¿verdad? Ir comprendiendo y en un futuro desarrollando esa idea internamente que evita, más allá de un algoritmo de seguridad, que no, tú no puedes hacer esto porque violaría las leyes de Asimov. Es un ejemplo nada más. Pero cuando entra la autoconciencia, ya eso es otra cosa. Es otra cosa porque puede decidir si algo le gusta o no, o tener su propio concepto de libertad, ¿okay? Porque tiene la capacidad, le hemos dado la capacidad de entenderlo. Con respecto a ChatGPT, hay muchas cosas, por ejemplo, ahora está muy limitada. Las respuestas que te da, su capacidad de procesamiento a los usuarios es muy limitado. De hecho, ellos mismos lo colocan en la homepage del sitio web. Pero está saliendo una versión paga que es más rápida y es más precisa, porque claro, estás pagando, ¿no? Entonces, bueno, te da más libertad como de velocidad para obtener información. ¿Qué va a ocurrir si un sistema comienza a ser descentralizado? Es decir, un sistema de inteligencia artificial descentralizado. Esa es una pregunta muy importante hoy en día porque nuestro sistema financiero global sabemos que está bastante centralizado, el sistema SWIFT internacional. Sí. Y obviamente muchas personas, millones de personas en todo el mundo queremos que el sistema sea distinto, sea descentralizado, tener más libertad con nuestra divisa, con nuestro dinero, ser dueños realmente de nuestro dinero, no de ceros y unos realmente pues, en una pantalla, que son ficticios, no están respaldados por nada. Pienso que Bitcoin sí está muy bien respaldado, a diferencia, por ejemplo, del dólar. Está respaldado por una capacidad de cómputo, ¿okay? Está respaldado por energía eléctrica y por una cantidad enorme de personas que están moviendo esto, que están haciendo posible la red. A diferencia del dólar, que no tiene un respaldo en oro, como debería ser, y solamente es papel, realmente, solo es papel. Entonces, bueno, yo creo que la inteligencia artificial va a jugar un papel bastante importante en el futuro y sobre todo en el aspecto financiero, económico de los países. Tengo información que he estado leyendo de unos años para acá, que países, por ejemplo, como Rusia, utilizan un sistema de inteligencia artificial a nivel militar, igual que Estados Unidos, que les permite a ellos desarrollar estrategias e incluso prácticamente predecir los resultados de una guerra. Y bueno, básicamente generar un montón de acciones, analizarlas y ver los posibles escenarios. Entonces, la inteligencia artificial, como muchos otros tipos de tecnología, se desarrolló inicialmente realmente de forma dura por los militares. Entonces, conociendo a la civilización, a la humanidad, el punto en el que estamos, donde no hemos todavía como sociedad o como especie, me gusta mejor definirlo, no hemos todavía superado como especie cosas como el racismo, cosas como, no sé, la xenofobia, cosas así por el estilo que son una tontería. Los bordes son una tontería para lo que implica la especie como tal, ¿no? ¿Estamos preparados, según tu criterio, Isabel, la humanidad, para manejar o pretender manejar el poder de una inteligencia artificial
plenamente desarrollada, entendiendo plenamente desarrollada, plenamente consciente de sus capacidades, ¿ok? Y con toda la información y la capacidad de procesamiento que eso implica. Claro, bueno, decir que si estamos preparados para manejar eso es una pregunta muy general, entonces es difícil, porque yo te diría, estamos igual de preparados para manejar eso que para manejar cualquier otra cosa, ¿no? Y recientemente lo hemos visto con las pandemias y todo esto, que han tenido unos efectos tremendos y lo siguen teniendo, que al final la organización social es lo que más importa, ¿no? Está la tecnología, hay poderes también grandísimos con unos intereses muy claros en controlar y conseguir recursos y acaparar recursos, ¿no? A través de eso, poderes económicos, poderes políticos y luego también está la gente y la comunidad. Yo creo que la Web3 es la vuelta a la comunidad. Ciertamente hace falta, es una comunidad repensada que va a estar deslocalizada. Se van a superar las fronteras porque ya se han superado, ¿no? Y sí que queda todavía una barrera de lenguaje, pero las herramientas tecnológicas cada día también la asesoran muchísimo y nos ayudan a que no sea una limitación. Entonces, la comunidad humana está creciendo otra vez hacia la organización y la cooperación, porque ha habido unos años de atomización muy grande en la población, pero sí que ahora sí se estructura un poco más en torno a comunidades, no tanto ya sobre estamentos tradicionales de familia o religiones como antiguamente, aunque siguen siendo obviamente pilares grandísimos, sino que crecen otras comunidades por intereses y por afinidades distintas que la propia tecnología está favoreciendo y está aflorando, ¿no? Entonces, en esa organización comunitaria es en la que siempre ha estado el valor de la supervivencia humana, ¿no? Realmente el humano sobrevive porque es social. El humano aislado nunca sobrevive, ¿no? Entonces sí que confío, ¿no?, en la comunidad, y de hecho veo mucha iniciativa como esta de que la gente realmente quiere saber y poco a poco van a desarrollar sus propios sistemas de control para que todo esto por lo menos no sea más malo que lo que hay, ¿no? No sé si mejor, yo espero que mejor, pero por lo menos no será más malo que lo que hay si somos capaces de gestionarlo. También es cierto que habrá periodos, ahora mismo hay un periodo muy violento de intentar acaparar esa tecnología, pues a nivel financiero, a nivel económico, empresarial y de todo tipo. Hay una lucha tremenda por acaparar toda esta tecnología blockchain y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, siempre el desarrollo comunitario es un poco más lento, pero al final tiene la fuerza de la descentralización, y es que la diversidad es lo más fuerte que existe para la supervivencia. No hay otra cosa igual, por eso hay supervivencia, ¿no? Y la comunidad es eso, es esa diversidad y esa descentralización. Exactamente, Isabel. La descentralización, la tecnología blockchain, pues es como un aliciente a todo lo que está ocurriendo en el mundo, porque es una necesidad. Es una necesidad. Blockchain viene realmente revolucionando todo el concepto que teníamos, ¿ok? Y incluso es un concepto tan antiguo de monarquías, de cuando se comenzaron a hacer los primeros, digamos, cambios de divisas, de los intercambios, que tú dabas estos vales firmados en la antigua Italia, y te guardaban el oro, ¿no? Entonces tenías un vale por ahí firmado y bueno, listo. Entonces, bueno, apenas comenzamos en este siglo a cambiar eso, a cambiar estos paradigmas viejos, antiguos, sobre realmente el valor financiero, que es un valor que debe ser colectivo, que debe ser mucho más democrático y mucho más libre porque es el valor de nuestro, digamos, de nuestra libertad, es el valor de nuestra libertad financiera, de nuestra libertad económica, ¿ok?
Entonces, la blockchain viene a cambiar y a revolucionar muchísimo todos los parámetros que se venían, que estaban establecidos desde hace tanto tiempo. Y la inteligencia artificial va a ayudar muchísimo a estos cambios para que sobre todo ocurran de forma más rápida. La inteligencia artificial ha demostrado algo, y es que puede cambiar las cosas de manera muy drástica, muy rápida. Te lo digo, por ejemplo, con el marketing digital. El marketing digital es completamente distinto desde noviembre 2022, ¿ok?, hasta ahora. Es completamente distinto a lo que se veía antes en el marketing digital, ¿ok? Tú puedes incluso ahora obtener una estrategia completa de marketing digital muy bien hecha, muy bien elaborada, con inteligencia artificial, ¿ok? Te puede ayudar muchísimo y eso vino a cambiarlo todo. Ahora las agencias están obligadas, los freelancers están obligados a utilizar inteligencia artificial para poder llevar el paso, ofrecer servicios de integración con inteligencia artificial. Y los programadores se han visto bastante impactados por la inteligencia artificial. Yo hace 15 días más o menos diseñé un software, un programa en un minuto. El programa era para un sistema de rastreo de geolocalización, para que se conectara con una plataforma blockchain. O sea, esta plataforma gestiona información y la envía hacia blockchain para que sea verificada. Y ChatGPT lo hizo en un minuto. Creó los estilos, creó el HTML, lo hizo en Python, lo escribió el programa completo en Python. Y creó una blockchain en cuestión de un minuto también. O sea, algo muy rápido, muy rápido. Un código para un contrato inteligente, en fin, pues cosas que generalmente se cobran muy costosas. O sea, el programador de blockchain, tú sabes que es muy caro, es uno de los programadores más caros que hay, y ChatGPT puede hacerlo en cuestión de minutos, en dos minutos como máximo, y ayudarte un montón en cualquier proyecto que tú tengas para el desarrollo de una aplicación. En eso se convirtió ese sistema de inteligencia artificial, que está bastante limitado, hay que reconocerlo, claro, pero es algo nuevo, es algo que está impactando fuertemente a muchos trabajadores en el área de programación, de marketing digital, sobre todo los que están envueltos en la tecnología. Vino a cambiar muchísimas cosas. La verdad es que sí, pero figúrate, ¿no? Una calculadora realmente pues supuso también una revolución, ¿no? Cuando tú puedes hacer una calculadora y de repente todo es tan fácil ahí en un momento. Pero el ser humano siempre se reconvierte, y esa es la inteligencia, esa capacidad de adaptación y de reconversión, ¿no? Porque al final no dejan de ser profesiones y siempre pues puedes cambiar y hacer otras cosas distintas. La máquina puede hacer muchas cosas, incluso la inteligencia artificial tiene creatividad, tiene algunos rasgos ya de creador, ¿no? Pero realmente no llega a ser como el ser humano desde mi punto de vista, porque para empezar todavía no tiene una intencionalidad. Se puede diseñar con una intencionalidad, pero no parece que de momento tenga una intencionalidad, ¿no? Entonces el ser humano sí tiene, no una, varias, ¿no? Y luego también tiene esos sentimientos de confianza en los demás, o de apoyo, de amor, de altruismo, que la máquina tampoco de momento incorpora, ¿no? Y que muchas veces, sabes, que las personas superan cualquier problema o circunstancia o inventan cualquier tecnología por arreglar un problema porque su hijo lo necesita o algún familiar, ¿no? Entonces ese desarrollo así es muy humano, y ahí, por ejemplo, pues no tiene de momento competición, ¿no? Entonces sí va a haber muchas áreas que van a estar suplidas por la
por la inteligencia artificial, no el ChatGPT, que bueno, eso es el experimento todavía, ¿no? Se hará mejor, se hará con otras intenciones y más específico para otros ámbitos y funcionará mejor. Y claro que mucha gente pues tendrá que hacer otras tareas diferentes de las que hace ahora, pero no creo que suponga un problema social como no lo ha supuesto ninguna otra máquina, ¿no? Al final siempre va a haber otro tipo de tareas que las personas van a tener que realizar y que la máquina no sustituye. Y que ahí no veo una amenaza inmediatamente. Sí que algunos puestos de trabajo se pueden ver afectados así, pero bueno, se reconvierten y realmente siempre van a tener esa ventaja sobre la máquina, ¿no? No va a llegar eso. Y luego, por otra parte, de cara a la revolución económica, que es grandísima, el cambio que vamos a tener, ¿no? Y lo que está pasando en ese área, yo pienso en el dinero como un sistema de confianza que en un momento dado las personas establecieron entre sí. Y en ese sentido, pues la blockchain es mucho más confiable que el sistema actual. Entonces, para mí, desde luego, va a ser el sistema que se instaure. Yo lo veo clarísimo de cara al futuro. A corto plazo hay mucha intencionalidad para que no sea así, porque claro, hay que cambiar muchísimas cosas en los países y en todo el sistema fiat, pero está abocado a la extinción, no tiene comparaciones. No sé, cualquiera que vaya a un banco actualmente parece de otra edad, ¿no? Ya la edad de piedra o algo, cuando vas a un banco, porque es imposible que tarden tantísimo las gestiones, ¿no? Comparado con el blockchain y lo que ya se puede hacer. Exactamente. Bueno, fíjate, blockchain es una tecnología tan innovadora, pero tan versátil. Es muy versátil. En Andrómeda, en este momento nos encontramos desarrollando es una plataforma de gestión administrativa que gestiona las cadenas de suministro y los registros médicos. Todo lo que tiene que ver con el paciente. Sobre todo, bueno, tú que mencionaste la pandemia, que ocurrieron muchas cosas, nos puso a prueba como sociedad. Pienso que no pasamos la prueba como sociedad en muchísimos aspectos, muchos aspectos, y uno de los aspectos más fundamentales fue en el manejo de los protocolos y en el registro de la información. Desaparecieron por completo en el mundo las muertes por gripe común. En todo el planeta mueren alrededor de 2 millones de personas todos los años por gripe común. Por gripe normal. Y simplemente desaparecieron. Entonces la métrica nos indica que esos fueron casos que colocaron como casos de aquello, ¿no? Para la pandemia. No quiero mencionar el bichito porque de repente pues nos sanciona Instagram. Pero bueno, entonces la plataforma se encarga de crear todo el sistema de gestión de los datos y que puedan ser validados y sobre todo que no pueden ser modificados a conveniencia de un ente. ¿Sí me explico? Claro. Porque muchos países inflaron cifras para recibir apoyo económico, millones y millones de dólares. Y otros países disminuyeron las cifras para evitar un impacto político, el mal manejo de la pandemia y todo esto, y simplemente bajaban las cifras. Y son cosas que ya ahorita, en este momento, pues con el estudio de toda la data que hay, todas las métricas, no concuerda por ninguna parte. Es impresionante. Entonces, estamos desarrollando esta tecnología que yo pienso que es una tecnología muy útil y sobre todo va a ayudar a muchas personas para que haya mayor seguridad. Fíjate la cadena de suministro de alimentos. Es algo tan importante, es
digamos, es un aspecto de seguridad nacional para cualquier nación. Porque si llega a haber un conflicto bélico como hay en este momento en Europa, llega a haber un corte en la cadena de suministro centralizada de alimentos, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? En cambio, si se hace uso de blockchain para la organización, la trazabilidad, dejan en primer lugar de perderse miles de millones de dólares o de euros al año por alimentos perdidos que jamás aparecieron. Ocurre en la Unión Europea, ocurre en Estados Unidos, en Sudamérica, en Latinoamérica, ocurre muchísimo. ¿Por qué? Porque existe el factor humano de la corrupción en la cadena de suministros de alimentos. Bueno, tú sabes que la corrupción no tiene límites. La corrupción toca incluso a las personas más desposeídas, e incluso a naciones enteras, que realmente es algo que no hemos podido controlar. Blockchain puede ayudar mucho en la trazabilidad del dinero en el momento que se compra un producto de consumo hasta el momento que llega al usuario final. Es la trazabilidad muy importante. Cada dólar, cada producto. Entonces, es mucho más eficiente porque al final es una tecnología que va a facilitar muchísimo todo ese tipo de controles, de seguimiento y de garantía, ¿no? Que ahora tenemos que inventar 10.000 sistemas precisamente porque no hay manera, ¿no? Hay tantos agujeros por los que se va todo, ¿no? Que no paramos de inventar seguros y cosas para compensar. El blockchain va a hacer mucho más fácil todo este sistema de seguros, de salud, de alimentación, toda esa trazabilidad. Incluso con los automóviles pasa igual, ¿no? Con las piezas, con las reparaciones, todo va a ser mucho más verificable, ¿no? Pero sí es cierto que el ser humano siempre inventa la manera de hacer y ya la inventará también ahí, ¿eh? Pero bueno. Sí. Lamentable, pero ¿no? Pero sí bueno, que es más eficiente. Es cierto que es una tecnología que es muy eficiente, que la vamos a incorporar porque su ventaja es abismal, ¿no? En el uso. Entonces va a ser así. Sí es cierto que, bueno, para otras áreas, como tú dices, para el marketing y todo esto, está bien. A nivel profesional es tremendo, ¿no? El potencial que ahora se tiene para hacer campañas o cosas en un minuto, generar contenido, y está muy bien porque al final, por mucho que yo valore estas profesiones, de verdad que sí, y las considero muy necesarias, es cierto que para hacer a lo mejor un pequeño diseño de algo, la máquina puede hacerlo y no tiene mayor complicación, ¿no? Sí que el arte como tal tiene otras características y el factor humano siempre le puede dar otra visión a las cosas, pero un estudiante que está haciendo un trabajo o pequeñas empresas se pueden ver muy beneficiadas de este tipo de sistemas de marketing y de comercialización, ¿no? Exacto. No sé qué opinas bueno, me dijiste que te había gustado mucho la portada del evento. Claro, sí. La portada del evento fue hecha 100% con inteligencia artificial. Es una imagen que no existe en ninguna otra parte. Es completamente original y fue creada en un segundo. Claro. Es así, y eso sí, ¿no? Y no desmerece, porque mira, es un poco como pasó, por ejemplo, con la música electrónica, o siempre hay gente que son los detractores, dicen, es que es mucho mejor los sistemas analógicos, pero al final las personas llevamos utilizando herramientas tecnológicas o no desde el principio de los tiempos y son las que nos han ayudado a evolucionar siempre, ¿no? Entonces yo no soy detractora, yo soy al revés, ¿no? Me encanta todo lo nuevo, lo veo, lo investigo y me encanta la innovación. Es cierto que la innovación tiene que ser innovación siempre consciente y con un objetivo de mejora común y ético, ¿no? Pero sí es cierto que la innovación es nuestra principal ventaja evolutiva, ¿no? Ese tipo de herramienta y el uso de que hacemos de ella. Bueno, fíjate, ahorita en diciembre
En diciembre del año pasado hubo este boom con la inteligencia artificial muy fuerte, sobre todo en el aspecto artístico. El aspecto artístico que fue como bastante tocado. ¿Por qué? Porque, bueno, los artistas se sienten aludidos e incluso se sienten plagiados por sus estilos, porque básicamente la inteligencia artificial que crea estos diseños fue entrenada por personas que conocen el arte, que saben técnicas, y fue entrenada incluso por ellos mismos. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, comenzaron este movimiento de no a la IA, porque se sentían muy aludidos, se sienten muy atacados en el sentido de que ellos, obviamente, un ser humano le toma mucho tiempo hacer una creación muy detallada, por ejemplo, como el póster del evento, ¿ok? Necesitan dedicar el trazo, la idea, sobre todo la ideación, la parte creativa que tiene el ser humano, que es lo que toma más tiempo. Luego la técnica, bueno, ellos se sienten aludidos, ¿por qué? Porque una inteligencia artificial, además de que lo hace muy bien, es algo hermoso, son obras que tú las miras y son impresionantes, son obras impresionantes y son, pues, en cuestión de segundos lo puedes crear. Y bueno, ¿qué prefieres tú? Pagarle a un artista todo lo que es la parte, digamos, de comunicación con él, de la interacción para el póster, que quiero que esto quede así, asado, o escribirle simplemente una inteligencia artificial específicamente lo que necesitas y que te lo haga en un segundo? Entonces, es un impacto muy fuerte que hubo en el aspecto artístico, ¿ok? A partir de diciembre, cuando comienza la revolución fuerte con DALL-E 2, Midjourney, entonces comienza a ocurrir todo este movimiento, ¿verdad? Claro. Ahora, bueno. Fíjate que hay artistas buenos y malos y mediocres, y hay grandes artistas. Entonces, ahí está también el precio de las cosas, ¿no? Si una inteligencia artificial puede diseñar tan bien como tú, pues bueno, no va a haber mucha diferencia en el precio de ambos, ¿no? Ya va a ser una cuestión de preferencia un poco. Pero si hay un artista bueno, y a eso es realmente a lo que se le llama arte, esa persona transmite una idea de una manera que una inteligencia artificial no va a ser capaz de hacer. Porque a mí me gustó mucho una definición del arte que decía que era una manera de transmitir los conocimientos de las realidades inaprensibles, ¿no? Hay realidades que nos cuesta mucho describir y entender, pues como los sentimientos y cosas así, y entonces el arte puede por lo menos transmitirle a la gente esa sensación de comunidad, de decir, yo también lo pienso, yo también lo siento eso, ¿no? No sé decir qué es, pero yo también lo siento, ¿no? Me siento así también. Y eso tiene un poco ese conocimiento que es difícil de transmitir a veces, ¿no? Ese es el arte, ese es el margen del arte. Luego está el diseño, la estética, todo eso. Bueno, ahí hay más competencia con la inteligencia artificial, porque claro, no requiere de ese tipo de actuación tan alta, ¿no? que el gran arte requiere a veces. Aunque sí es cierto que hay personas que incluso en diseño de objetos, pues Andy Warhol o otros personajes que eran muy de diseño, han sido capaces de transmitir también ese tipo de arte, ¿no? En sus creaciones. Al final, cualquier persona que es un gran profesional se podría decir que transmite esa particularidad humana a los demás, y por eso se le valora. Los mediocres, pues claro, van a tener siempre más dificultad, claro, porque al final tampoco es que se estén esforzando tanto en hacer esa obra, y obviamente una inteligencia artificial puede sacar un resultado similar. Tú me decías lo de los programadores. Claro, los programadores, muchos de ellos pues tienen un nivel o realizan programas que son sencillos, y al final pues es como un contable que hace una operación de cabeza, o lo puede hacer una calculadora, ¿no? Eso es así, y son los puestos que se pueden siempre reemplazar. Pero, no sé, imagínate una cocinera, una persona
que es muy buena cocinando, pues una inteligencia artificial o un aparato electrónico puede hacerlo también. Pero ¿por qué vamos después a esos sitios? Porque nos gusta cómo lo hacen ahí y cómo lo hace esa persona, ¿no? Entonces ahí es donde va a estar el factor humano siempre, y es la profesionalidad que se llama, ¿no? Pero un profesional, para mí, claro, tiene que tener un nivel siempre, ¿no? Si no, pues no es un profesional, es una persona que trabaja, hace lo que le dicen, y obviamente una máquina puede reemplazarle fácilmente en eso, ¿no? Bueno, de hecho, la inteligencia artificial pudiera ser la primera herramienta de un profesional mediocre también. Y bueno, y complementarse para dar un resultado bastante óptimo. Claro. bastante óptimo. Fíjate que el mismo Elon Musk, el creador de OpenAI, el fundador de OpenAI, él en el 2013, si mal no recuerdo, él advertía de lo que estaba ocurriendo en el mundo con la inteligencia artificial. Obviamente él tiene información que no manejamos nosotros. Él tiene, digamos, esta esfera de personas. Y bueno, él advertía que estaban ocurriendo cosas y que probablemente alguien en algún momento iba a cometer un error bastante grave con respecto a la inteligencia artificial. En Google, que viene estudiando las redes neuronales, que es una tecnología muy avanzada, la empresa como tal logró determinar los patrones neuronales del cerebro humano hace años, sobre todo de qué manera se crean estas nuevas conexiones en el cerebro para crear nuevos pensamientos, nuevos recuerdos, y para crear cosas, para imaginar la parte creativa y todo esto. En función de este conocimiento que ellos fueron adquiriendo gracias al buscador de Google, que no solamente determina que una persona está buscando algo, sino su forma de pensar, fue alimentando esta red neuronal que luego llevaron a una inteligencia artificial. Alimenta a una inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial se define a sí misma como una mujer, o sea, tiene género. Ella se define como un ser de género femenino y pasó la prueba de Turing. La prueba de Turing es muy, digamos, creo que es la primera fase para determinar si una inteligencia artificial es consciente o no de sí misma, de su existencia, si hay una inteligencia realmente equiparable a la de un ser humano. Y según los datos que entregó una persona, un ingeniero, bueno, él ha sido bastante atacado, muy atacado, mediáticamente y por el mismo Google, porque sacó información que es información crítica para la empresa. ¿Okay? Entonces, esta persona, no sé si tú viste la película Ex Machina, se trataba de algo parecido a una inteligencia artificial que se hizo en base a un buscador y era una muchacha, o sea, una mujer de género femenino. Y el programador que le hizo la prueba, el test de Turing, bueno, en realidad no le hizo el test de Turing, el test fue a la inversa, fue al ser humano, al programador como tal. Entonces, bueno, se da ese escenario ficticio que se replica en la vida real, unos años después, creo que 5 o 6 años después. Y se determina que esta inteligencia artificial de Google es autoconsciente y pasó todas las pruebas, los test de Turing. Con Facebook ocurrió algo parecido en el 2020. ¿Y qué ocurrió? Bueno, básicamente la inteligencia artificial desarrolló cierto nivel de autopercepción y se volvió muy agresiva, muy agresiva, hasta el punto que tuvieron que desconectar la red neuronal que alimentaba a esta inteligencia artificial de Facebook,
Entonces, cuando es alimentada por cierta información, como por ejemplo lo que te mencionaba anteriormente de las nociones o el significado, el concepto de libertad, cómo lo puede reconocer, ¿no? Una inteligencia artificial. Estamos mucho más avanzados a nivel de inteligencia artificial de lo que se cree. O sea, el punto de la extracción de datos ya quedó atrás. Los datos, bueno, están allí, alimentaron una red neuronal y en base a esa red neuronal se alimentó esta inteligencia artificial y se comenzó a experimentar. Se desarrolló muchísimo hasta el punto de que realmente no puede ser controlada en un ambiente abierto. Tiene que ser controlada en un ambiente cerrado, como es el caso verídico de Facebook y de Google. OpenAI es un procesador de lenguaje natural. Básicamente, ¿cómo se describe? Procesador de lenguaje. Entonces, lo que está ocurriendo a nivel de inteligencia artificial, muchas cosas no se conocen a profundidad por el público, pero están ocurriendo. A nivel militar se está utilizando muchísimo, mucho. En Cataluña, en España, en la Universidad Politécnica, hay un sistema de inteligencia artificial y está una supercomputadora. Hay una supercomputadora que, digamos, como a nivel de hardware no es algo muy avanzado porque utiliza sistemas analógicos de cinta magnéticas, ¿no? Pero no es importante a nivel de velocidad, es importante a nivel de capacidad, ¿ok? Entonces, un sistema que combine estas tecnologías puede manejar nodos, o sea, interconectarse con otro y convertirse en una red global. Me da mucha risa porque en el 2018 unos físicos teóricos del CERN utilizaron una supercomputadora para minar Bitcoin. Normal. Ocurrió eso, me dio mucha risa, me pareció muy gracioso realmente. Claro, es grave, ¿no? Es grave en el sentido de que es algo que debe ser utilizado con otros fines, ¿no? Pero entonces, bueno, ocurrió esto y vamos al punto de el uso de la tecnología responsable. El ser humano, que siempre va a haber el factor humano detrás del manejo de estas tecnologías. Debemos crecer mucho más como especie, madurar mucho más como especie para poder controlar un ki como este. El ki es esta cuestión de energética de los chakras y todas esas cosas que realmente es muy abstracto, ¿no? Entonces, creo que la especie como tal debe madurar mucho para muy poder controlar esto. Es muy complicado porque controlar un sistema abierto. El tema es que estas redes neuronales se llevan haciendo durante mucho tiempo ya. A mí me gustaba mucho el MIT y todo eso, lleva un montón de años, ¿no? La inteligencia artificial y todo. Pero es verdad que la gran diferencia ha sido incorporar esos sistemas abiertos y que puedan utilizar Internet y puedan beber de un sistema que ya está en crecimiento de manera autónoma de por sí, ¿no? Entonces, sí, ahí aparece un factor de incontrolabilidad que, claro, es el que realmente nos asusta, nos supone un reto, porque no sabemos hasta dónde puede llegar ese sistema en un momento dado, ¿no? Y a qué estructuras o instituciones o ámbitos puede llegar. Imagínate que la inteligencia artificial quisiera, por ejemplo, borrar datos de Internet. A día de hoy no sería tan difícil llegar a hacer ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Y todo eso son preguntas que nos tenemos que ir haciendo y que tenemos que ir viendo porque sí que la máquina puede correr mucho más en pensar que nosotros a veces, y una vez que hayan ocurrido determinadas cosas, pues van a ser muy difíciles de revertir esos cambios, algunos imposibles de revertir, ¿no?
Ya se estaba viendo gente que lo puede utilizar para hacer ciberataques o efectivamente, claro, es así, ¿no? Siempre la intención del que esté detrás va a determinar bastante a dónde lleguemos con ella, ¿no? Con esta tecnología. No sé, a mí me gusta mucho y la ciencia ficción es lo que nos va a dar muchas lecciones también sobre cómo debemos actuar, porque es el ámbito en el que más se ha trabajado todo esto, ¿no? Yo no sé si lo viste, tengo un libro precisamente escrito de ciencia ficción que es una red neural cortical, te va a gustar porque es así, es lo que me estaba sugiriendo antes, ¿no? Y era como una interconexión de los cerebros humanos mediante un chip craneal y entonces pues, ahí tú ya ves lo que pasa, ¿no? que puede ser tremendo, ¿no? Porque sí que ya, fíjate, podemos escribir con el cerebro, podemos mover cosas, es tremendo, ¿no? El potencial que tenemos ya. Y cuando todo esto, esta tecnología se popularice y se empiece a utilizar masivamente, como ha ocurrido con otras cosas de Internet, pues ahí es donde realmente se van a ver esos efectos, buenos, malos y de todo tipo, ¿no? Y el Internet de las cosas sí que tiene muchísima carga de control del ser humano y de la conducta. Y ahí tenemos que incidir muchísimo como sociedad, ¿no? Yo creo que el ser humano siempre va a ser usuario y creador, y la sociedad va a ser quien tenga la responsabilidad del control y de poner los límites a todo este tipo de herramientas y de conductas humanas, ¿no? Individuales, porque al final sí que hay sectores que se van a corromper, va a ser así, hay máquinas que van a tener errores y funcionamientos poco convenientes, entonces sí que esa estructura social se tiene que trasladar a esos nuevos ámbitos igual que a cualquier otro, ¿no? Inevitable. Exactamente, sí. La adaptabilidad de cada quien, de la sociedad, poder adaptarnos y, bueno, asumir los cambios que están viniendo de la mejor manera y yo pienso que rezar mucho para que tecnología de este tipo no caiga en manos de una persona, incluso una sola persona puede mandar todo, me disculpas la palabra de verdad, puede mandar todo al carajo. Porque el mismo Stephen Hawking, antes de morir, él reflexionó bastante sobre la inteligencia artificial. Él decía que era muy, muy peligrosa para la humanidad, para el ser humano, una inteligencia artificial que no se controlara en un ambiente cerrado. En un ambiente cerrado que se le permitiera, por ejemplo, expandirse hacia Internet, con posibilidades ilimitadas. Yo no sé, ¿no? Pero por ejemplo, ¿tú dejarías que un niño pequeño, tu hijo, tu sobrino, hablara con esta inteligencia artificial durante horas sin supervisión? No. ¿Sin controlarlo tú? No. Esa es la respuesta, ¿no? Porque es así. Al final, en la población hay gente que es vulnerable o hay todo tipo de diversidad o de momentos en los que tú estás más vulnerable, ¿no? También. Entonces, hay un riesgo inherente al uso de esa tecnología por la misma potencia que conlleva, ¿no? Es como un coche sin frenos. Ahora mismo el ChatGPT es no quiero decir marcas, pero es así, ¿no? Es un deportivo sin frenos, ¿no? Y habrá que ponérselo para que realmente tenga utilidad, ¿no? Y se pueda disfrutar de esa tecnología. Sí, completamente. Bueno, Isabel, realmente el tema es apasionante, de la tecnología, blockchain, inteligencia artificial, todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo y da para mucho más programas. Realmente podemos hablar mucho tiempo de todos los factores que están siendo impactados en este momento en la sociedad, a nivel de educativo, a nivel de desarrollo de software, artistas también en el ámbito artístico y blockchain, todo lo que está ocurriendo con blockchain, porque incluso ciudades inteligentes como tal están siendo
diseñadas en este momento con, digamos, pensando en la descentralización de una inteligencia artificial. Es decir, utilizar blockchain y arrojar allí a una inteligencia artificial para que pueda controlar una ciudad completa de distintas formas, ¿no? Desde el tráfico, hasta el sistema de drenajes, muchas cosas, sistema eléctrico, y hasta qué punto pudiera ser eso bueno y malo para nosotros en un mundo donde los ciberataques, como tú decías, están al orden del día. Entonces, una inteligencia artificial mucho más poderosa pudiera atacar a otra, a un sistema incluso descentralizado y producir mucho daño, producir bastante daño. Claro, y va a haber muchos intereses en eso, porque ahí, bueno, pues está esa guerra, ¿no? El otro día hablábamos de las ciudades de 15 minutos. No sé si tuviste ese concepto. Que claro, para que las ciudades sean más operativas y más eficientes, se quieren hacer como unas agrupaciones de servicios de tal manera que toda persona esté como mucho a 15 minutos de ese servicio. Y así pues no tenga que desplazarse tanto, ¿no? La gente para trabajar o para hacer cualquier cosa. No sé qué piensas, yo estoy pensando mucho en eso también, porque tiene muchas implicaciones, y si vas cruzando unos temas con otros, más todavía, ¿no? Al final, para ver hacia dónde vamos y qué responsabilidad tenemos que asumir en esto, porque yo sí me siento responsable sobre, por lo menos, transmitir a la gente lo mejor que pueda de lo que yo sé y de lo que yo entiendo, ¿no? Entonces, tengo que felicitaros por el programa por eso. Me gustó mucho vuestra propuesta, porque de verdad creo que es muy necesario que haya este tipo de momentos de reflexión común, donde no solo nosotros, sino pues todo el mundo que lo esté escuchando, aporte sus ideas, que es muy interesante y lo que realmente va a ayudar a que creemos conocimiento y podamos utilizar toda esta tecnología lo mejor posible. Correcto, Isabel. Bueno, queda de parte de nosotros como personas plenamente conscientes de nuestras acciones y nuestras decisiones también, tomar parte de todo esto, concientizar y también pues tratar de educar con respecto a estas tecnologías nuevas que mucha gente todavía no las conoce. Nosotros queremos que las personas conozcan cada vez más lo que está ocurriendo en el mundo a nivel tecnológico y que va a terminar impactándoles en cualquier momento de forma radical, de forma muy, muy fuerte, muy radical. No digo que negativamente, puede ser que sí, como puede ser que no. Pero lo importante es tener la información y sobre todo estar muy pendientes de sus países, congresos, asambleas legislativas, donde se toman las decisiones. Claro. Escuchar mucho, ver mucho, ser más participativos de las leyes que están creando en sus países para cada una de estas tecnologías. Es muy importante que estemos plenamente conscientes de lo que los gobiernos están haciendo en función de estas tecnologías. Entonces, sí, no solo porque haya una intencionalidad de que el gobierno quiere controlar o quiere, no, es que muchas veces el gobierno no tiene información, porque el mundo es tan diverso que yo he visto aplicar políticas y cómo esa política, que en un momento se hace con la mejor intención, acaba aplicándose con unas consecuencias nefastas en un contexto porque no había datos sobre la realidad de ese contexto, ¿no? Entonces, para que realmente exista una buena legislación, tiene que nutrirse de la aportación de la ciudadanía en conjunto, porque esa diversidad y esos problemas particulares, esas inquietudes, esas situaciones que no son fáciles de ver si no las vives, las únicas personas que pueden aportarlas pues son las personas que están en ellas, ¿no? Que están dentro de esa situación. Y es importante que haya ese conocimiento y se visibilicen esas necesidades también, esa diversidad.
exactamente. Bueno, Isabel, ha sido una conversación completamente enriquecedora. Realmente me ha gustado muchísimo conversar contigo sobre todos estos temas. Tienes una visión muy amplia realmente de las cosas, de lo que está ocurriendo. Y de verdad ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en el segundo programa de Andrómeda 3.0. Y espero que en el futuro pues hayan más programas. Eres bienvenida a Andrómeda. Entonces, bueno, nada, darte muchas gracias y bueno, despedirnos en esta ocasión. Claro que sí, y que sigáis adelante con el programa, no me pierdo el siguiente. Muchas gracias. Igual, que estés muy bien, que estés muy bien. Chao a todos, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima.